aleluya, aleluya, aleluya. No permita, Dios, que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Amén. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. En ocasiones, hermanos, podemos correr el riesgo de interpelar a la palabra de Dios. Es una costumbre que hoy en día en la sociedad siempre cuestionamos, y la idea es de que cuando escuchamos la palabra de Dios inmediatamente puede aparecer en nosotros una cierta resistencia. Como hay tanta gente que ataca la palabra de Dios, y por qué dice eso, y en dónde dice eso, y por qué Jesús, y empieza a interpelar la palabra. ¿Qué pasa cuando dejamos esa actitud y dejamos que la palabra nos interpele a nosotros, nos afecte? Antes de empezar a discutir con la palabra de Dios, deja que la palabra de Dios discuta contigo. No sé si me explico, o no es la hora para hablar de esto. Pero la idea es, no le pongas tanta resistencia a la palabra de Dios. Sé dócil. Y la docilidad no es un signo de debilidad. La palabra de Dios siempre va a construir. Y en vez de estar cuestionándola, deja que la palabra de Dios entre y te cuestione, te mueva. Así es la palabra de Dios, viene a resonar. La lectura del día de hoy, hermanos, nos van dando ciertos puntos que nos ayudan a vivir esta experiencia. El Señor me ha hecho oír su palabra y yo no he opuesto resistencia. Por eso les comentaba. La característica que nos da la primera lectura es: tranquilo, tranquila, Dios no es una amenaza. No pongas una defensa, porque te vas a perder de la experiencia maravillosa de que Dios toque, te mueva. Y si está moviendo algo es porque tiene que moverse. Y si la palabra de Dios
empieza a suscitar algo que no quieres oír, déjala. Porque a lo mejor este mundo no se atreve a decírtelo o no le he dado permiso de decírtelo. Pero ya es el colmo que le digas a Dios que también se calle. Y entonces es permitirle a Dios que hable y que toque y que escuches algo que no quieres, pero que tienes que escuchar. Por eso el profeta dice: yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Y entonces la palabra de Dios lo primero que necesita es una apertura. No la cuestiones. Llegará su momento, pero hoy date la oportunidad de que la palabra de Dios toque tu vida. Déjala entrar. Y dice: ofrecí la espalda a los que me golpeaban y la mejilla a los que me tiraban la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Lo segundo que nos dice el profeta es que el momento del dolor y de la pasión se vive con paciencia. Cuando llega el dolor de los golpes, del rechazo, de los insultos, tiene dos opciones. El momento de la pasión, o se vive enojado, molesto, frustrado y busca reaccionar con una violencia también. Y es justificable, me hacen, yo hago. Pero la paciencia es también un camino que se abre ante el dolor y el sufrimiento. Paciente, viene una palabra como cuando alguien llega con el médico y es un paciente, significa postrado. El paciente es aquel que depende de otro. Ese otro es un médico. El enfermo, no sé si ustedes han tenido la experiencia de estar imposibilitados, de estar en cama, y entonces toda la esperanza la pones en el médico para que tenga la luz, los conocimientos y pueda tomar una buena decisión y sea acertado y puedas levantarte. Pero mientras estás en la camilla eres un paciente. La paciencia viene de allí. Póstrate en ese momento de dolor, de tristeza, de rechazo, de angustia, de miedo. Póstrate, vive la paciencia, espera, así como el enfermo espera en el médico. Espera en Dios, pon tu confianza en Dios para que se acerque a sanar esa situación que estás viviendo. Por eso Dios nos permite, hermanos, vivir diferentes realidades que nos quitan la seguridad. Puede ser la enfermedad del cuerpo, del alma, puede ser una situación personal que estás viviendo. La paciencia es: Señor, esto está fuera de mis manos. Y me pongo como el enfermo con la confianza total en el médico, es decir, en el médico de médicos, que es Jesús. Y tercero nos dice: pero no quedaré confundido, endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario si el Señor es mi ayuda? La tercera cosa maravillosa que nos dice la primera lectura, hermanos, es: mientras tengas al Señor como tu roca, no vas a ser defraudado o defraudada. Mientras pongas toda tu confianza en el Señor, digan lo que digan, estás seguro, estás segura. Imperios, poderes, todo ha pasado. En su momento pensaban que tenían el poder. Se esfumaron como la espuma del mar cuando llega a la orilla. No hay nada de ellos. Pero quien pone su confianza en Dios, entonces está asegurada su presencia y su eternidad. Tres ideas, hermanos, que nos da la primera lectura. Primero, sé dócil a la voz de Dios. Dale la oportunidad. Si no se la has dado a los demás, ya es el colmo que no se la des al Señor. Deja que la palabra interpele en tu vida. Deja que el sufrimiento, el dolor, la frustración, la situación, vívelo con paciencia. Date cuenta que tú y yo no podemos resolver muchas cosas.
pero sabemos que Él las puede resolver. Y ser paciente es: Señor, yo hasta aquí llego, yo ya no puedo. Acuérdense de Lázaro, 4 días en el sepulcro. Bueno, sí saben que Lázaro, ¿verdad? Si no, estamos perdidos, pero aquel amigo que se murió y que le avisan a Jesús y que después de 4 días, los judíos dicen que todavía que en 3 días después de que uno muere, el alma andaba allí. El alma anda. Al 4.º día ya no hay nada que hacer. Jesús llegó al 4.º día, ya no había nada que hacer. El aroma que salía ya era putrefacto. Y le decían, y en el 4.º día, cuando ya no había nada que hacer, Jesús le dijo: sal de ahí. Y entonces cuando sale Lázaro, pues el correr de gentes asustados, porque salió el muerto. No salió el muerto, salió el vivo. Porque donde no hay nada que hacer, Dios lo puede hacer. Esa es la paciencia: Señor, yo soy como Lázaro, ya no hay nada que hacer, es el 4.º día. El único que puede sacarme de esta historia eres tú. Y tercero, la roca que nos sostiene, que provoca endurecer nuestro rostro. Esa confianza de que el Señor va a salir adelante, que no quedaremos confundidos. Esa roca es el Señor. El gran error de la humanidad a lo largo de la historia está comprobada. Ha puesto su confianza en otras cosas, en otras personas, y han sido defraudados o defraudadas. Pero quienes ponemos la confianza en el Señor, jamás. No hay razón suficiente para que digas: Dios me ha abandonado. Es mentira, es una estrategia del enemigo. Dios no abandona a los que ama, a los que son fieles. Díganme ustedes, ¿cuántas veces pasando por momentos difíciles, donde ya no había nada que hacer, se abandonaron y pusieron su confianza en Dios? Aquí están ustedes. ¿Quién fue defraudado? Nadie. Yo no he conocido y no existe. Porque el Señor no abandona, porque es la roca que sostiene nuestra vida. La segunda lectura, hermanos, nos dice Santiago: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra en obras? La fe sin obras es una fe muerta. Es un estilo de vida, hermanos. Santiago nos invita a expresar nuestra fe a través de la vida, a través de ese estilo de vida que hemos decidido. Ser cristianos, hermanos, es levantarte por la mañana, aun cuando no quieras levantarte o despertarte, y descubrir que tienes la posibilidad de ofrecer lo mejor que tienes. ¿Qué pasa cuando te levantas por la mañana y dices: este día lo voy a aprovechar? Y empiezas a hacer cosas que tienes que hacer y las haces con gusto. Y empiezas a ofrecer lo mejor, no a dar, a ofrecer. El dar significa una dimensión económica: yo te doy, tú que me das. El ofrecer, yo te ofrezco, es solamente gracia. La economía no entra. Por eso nuestras obras son fruto de ese ofrecer que brota de Cristo. El cristiano es aquel que va ofreciendo su vida, sus obras. Si nos diéramos cuenta, hermanos, cuánta bondad tenemos, no andaríamos perdiendo el tiempo. Nos sorprenderíamos, porque hemos sido creados por el amor, por Dios. Y esa criatura, cada uno de nosotros tenemos ese rostro de Dios, esa presencia de Dios. Y el amor es esa característica que transforma creativamente todo lo que toca. Por eso la primera característica del amor es la creatividad. El estilo de vida, hermanos, de la fe es ser creativo. Y la creatividad le da vida. Cuando alguien es creativo, va sorprendiéndose y va sorprendiendo a los demás. Y cada día va esperando la oportunidad para ofrecer y sorprenderse, porque
porque también es una oportunidad que Dios nos da para manifestar esa bondad que llevamos en el corazón. Cuando alguien ha perdido la creatividad, entonces todo es vano, todo es tristeza, todo es lo mismo. Por eso Santiago nos dice que esa fe se manifieste en obras, y no en cualquier obra, obras perfeccionadas por Dios. Cuando nosotros ofrecemos a Dios nuestro día, entonces Dios va perfeccionando nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras decisiones, nuestras actitudes. Hagan la prueba, levántate un día, decía mi mamá, como animalito, no le ofrezcas nada a Dios y en la tarde vas a estar enojado, angustiado, molesto porque las cosas. ¿Qué pasa cuando te levantas por la mañana? Señor, te ofrezco este día con todo lo que venga. Y entonces vives tu día como hijo de Dios. Dios va a perfeccionar aún esas pequeñas cosas que son importantes para nuestra vida cotidiana. Y tercero, hermanos, ¿sí quedó claro la segunda lectura? Bien. El Evangelio del día de hoy, hermanos, dice que Jesús va caminando con sus discípulos, llegan al poblado de Cesarea de Filipo. En Cesarea de Filipo estamos al norte de la Tierra Santa, es donde nace el Jordán, es una zona muy bonita, rocosa. De hecho, ahí en Cesarea de Filipo hay una montaña como el Cerro del Pueblo, si lo conocen, el Cerro del Pueblo, si no hacemos un tour para allá, Pero eso, imagínense el Cerro del Pueblo, pero es una sola roca, es una inmensidad allí, y a los pies de la roca hay una caverna, lo he dicho en otra homilía por aquí. En tiempo de Jesús, en esa caverna había un templo dedicado al dios Pan, dios pánico, y esa zona es la zona de las divinidades. Había una gran cantidad de divinidades de la fertilidad, entonces era un degenere, un desorden moral en toda esa situación. Y en ese templo del dios Pan había una caverna, todavía existe el día de hoy, en el que era la entrada al Sheol o al infierno. Y entonces, ir a ese lugar donde está la brujería, donde está la puerta del infierno, donde está todo lo negativo, entonces los discípulos iban caminando hacia ese lugar y tenían miedo. Iban a la entrada del infierno y Jesús los va llevando. En la psicología de los discípulos van caminando, van viendo las diferentes divinidades de la fertilidad, se van acercando al templo, se van acercando a la gran montaña, y entonces ahí les hace una pregunta: ¿quiénes dicen estos que soy yo? Toda esta gente, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres Elías o Juan el Bautista o alguno de los profetas. Y en ese momento les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Tú significa el ungido, en griego Christos, por eso Cristo significa el ungido o el Mesías en hebreo, es lo mismo. Tú significas el lleno de aceite, en pocas palabras. El único que podía ser llenado de aceite era el rey. A los reyes en la antigüedad se les ponía en el centro y eran empapados, eran en aceite sagrado, porque el aceite penetraba, entonces ya no se puede quitar. Era rey y nadie te va a poder quitar que sea rey hasta la muerte. Y entonces cuando le dice Pedro: tú eres el rey, tú eres el ungido, es el que estamos esperando, es el que nos va a liberar. Tenían cerca de 600 años esperando el rey, el último rey del pueblo judío. Sedecías, el último rey, vio a sus hijos. Nabucodonosor pone a sus hijos delante de él y los manda a asesinar, les cortó el cuello a todos. Y después al último rey les saca los ojos y se lo lleva caminando encadenado a Babilonia.
El último rey de Israel fue una vergüenza, ciego, con el dolor de los hijos muertos. Quemaron el templo, quemaron su casa, les quedó nada. Tenían 600 años esperando al rey porque Dios lo había prometido. Y cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, tú eres el que estamos esperando, tú eres el rey. Y el rey, hermanos, tenía la primera misión, la primera responsabilidad del rey era sanar. Los médicos saben perfectamente que en la antigüedad el aceite es un instrumento, es medicinal. Se pone en las manos o en la parte lastimada y hace más flexible y penetra y toca el interior. Es un médico. El rey es un médico de su pueblo, viene a sanar. Por eso cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, tú eres el rey, tú vienes a sanarnos, tú vienes a liberarnos de nuestras esclavitudes. Entonces, Jesús aquí empieza una nueva parte de las Escrituras. Dice que Pedro se lleva aparte a Jesús. Se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Porque Jesús había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre, que este rey, sea rechazado, que sea entregado a la muerte, que sufra. Y eso no le gustó a Pedro. Y entonces Pedro dice, no, maestro, le quiere dar consejos a Jesús. Y se lo lleva aparte y le dice, mira Jesús, te voy a decir lo que tienes que hacer. Tú no tienes, prácticamente quería enseñarle el Padre Nuestro a Jesús en pocas palabras. Tú tienes que hacer lo que yo te diga. Dice que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Es muy fuerte, apártate de mí, Satanás. Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Le acaba de decir Mesías, pero también no confundas, Pedro. El Mesías, el Hijo de Dios, no le tiene miedo al dolor, al sufrimiento, al rechazo. Porque el paso del dolor y el sufrimiento es un paso para llegar a la resurrección. Tiene que ser entregado a la muerte y resucitará al tercer día. No se va a quedar en la muerte. Y eso es lo que no entendió Pedro. Pensó que todo iba a ser dolor. No, Pedro, si hay que pasar por la pasión, por el rechazo, por toda esta situación, para llegar a la resurrección, vale la pena. No le tengas miedo al dolor, Pedro. No le tengas miedo a ir a Jerusalén. Porque muchas veces pensamos que la realidad es que Dios te va a poner en una cápsula donde no sufras. No, te equivocaste. Vete con los padres y no sufrir. Porque Dios no te va a sacar del dolor. Porque Dios no te va a dar la oportunidad. Es que cada vez que me acerco a Dios sufro más. Con Dios o sin Dios vas a sufrir más, no te preocupes. Pero si Dios te está dando esa oportunidad, es para que no le digas yo no la quiero. Es una oportunidad maravillosa. ¿Por qué Dios me permite vivir en el dolor, en el sufrimiento, en el fracaso? ¿Por qué permite el rechazo? Después llamó a la multitud y a sus discípulos y le dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Despiértense un poquitito, por favor. Eso, gracias. Vean la cruz, quítenle el Cristo y dejen la cruz. Es un arma que duró hasta el siglo III. Allí clavaban a los malhechores, a los que traicionaban, a los que se levantaban contra el imperio romano. Es un arma, la más mortal de su tiempo, gracias. Es la peor vergüenza. Una cruz sola es un arma. ¿Y cómo se le llama a una cruz sin Cristo?
cruz. No es tan complicado. Y cuando le pones al Cristo, ya no se llama cruz. ¿Cómo se llama? Crucifijo. Cuando le hemos puesto a Cristo en la cruz, cambió totalmente el concepto de muerte, de venganza. En la cruz, cuando le hemos puesto a Cristo, cambió esa realidad. De la cruz brotó lo mejor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está tu madre, hijo, madre, ahí está tu hijo. Vean, brota lo mejor. Cristo no dice, camina con tu cruz, no dice, toma tu cruz y sígueme, ponme allí en tu cruz. La cruz, hermanos, no es para nosotros. El dolor, el sufrimiento, los momentos difíciles son para ponerle, clavarle, instalarle a Cristo allí. Porque Cristo tiene el poder, a eso ha venido el Rey. El Mesías, el Hijo de Dios, viene a ponerse en nuestra cruz, en tu vida, en tu historia, en tu dolor, en tu vergüenza, en tu pecado, en tu angustia, en tu miedo, en tu fracaso, en esa realidad que es mortal, en esa arma que no te deja vivir. No te estés quejando. Sé una víctima inteligente. Ponle a Cristo allí. Y en la medida en que ponemos a Cristo en nuestra cruz, cambia. Y lo que iba a ser una historia que iba a terminar con la muerte, termina y continúa con la resurrección. Por eso, hermanos, mucho cuidado. No saques a Cristo de tu cruz. El poder del crucificado tiene el poder de transformar, de cuidar, de sanar y de defenderte. Hay corrientes cristianas que han sacado y quieren sacar el crucifijo. Y si tú sacas el crucifijo, entonces estás perdido, estás vulnerable al enemigo. Para nosotros la cruz, el crucifijo, es un acontecimiento, para muchos un adorno, o puede ser un acontecimiento del pasado. Pero para Satanás, cuando ve el crucifijo, es un acontecimiento del presente. El tiempo lo inventamos nosotros, el cronos, ayer, hoy, mañana. Pero Satanás no tiene tiempo, es el Kairos, vive todo en un solo momento. Y cuando ve el Cristo, cuando ve que estamos aquí, no puede entender cómo el Hijo de Dios que se encarnó haya subido a la cruz. No lo subieron, Él se quiso clavar. Él quiso ofrecer su vida por amor y derramar su sangre por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Todo es amor, y ante el amor el demonio no tiene poder. Cuidado con esos que están invitando a sus casas y que dicen que hay mala vibra, porque me los traen aquí. Padre, nos sobraron estos Cristos por la mala vibra. Claro, el demonio tiene mala vibra y siempre la va a tener a todo aquello que represente amor. Tú cambias un Cristo por una manzana roja y le encanta al demonio la manzana, o la vela, o lo que le pongas. Cuidado, hermanos. El crucifijo es un signo, el más precioso de lo que hay en nosotros. Signo. La realidad está en nosotros. Si pones a Cristo en tu cruz, entonces tienes el poder que le das a Él de transformar toda realidad. ¿Queda claro?
Tú quitas a Cristo, hermanos, y no podemos hacer nada por ti. Hoy el Señor nos invita de una manera muy sencilla a no resistirte al Señor. Deja que la palabra de Dios entre en tu vida. Si estás pasando por un momento de dificultad, sé paciente. Dale oportunidad a Él de actuar también en ti como el médico de médicos. Deja que Él te sane. Pon a Cristo como tu roca. Dile a Dios, tú eres mi roca. Y siente el alma cómo se goza cuando le dices al Señor, tú eres mi roca, en nadie pongo mi confianza. El alma se goza, haz la prueba. Nuestro estilo de vida, hermanos, es pasar ofreciendo lo mejor que tenemos. Ya no pierdas el tiempo, ofrécete, ofrece lo que tienes, lo que eres. Sorpréndete de todo ese mar de bondad que puede brotar de ti, porque Dios lo ha depositado. No te vas a empobrecer cuando ofreces lo mejor de ti. Y el Señor te invita a caminar como invitó a sus discípulos y te pregunta, ¿quién soy yo para ti? No lo pongas entre otros, eres uno entre otros, eres un profeta, dile, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el rey de esta tierra, porque somos de tierra. Y teniendo a Cristo como nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro protector, entonces tu cruz se va a enriquecer con Cristo. Y eso que parecía el peor momento de tu vida, se convierte en el más bello momento de tu historia. Si hay pecado, prepárate para la misericordia. Si hay soledad, prepárate para su presencia. Si hay angustia y miedo, prepárate para su seguridad. Esa es su promesa y es para ti y para mí. Y el Señor nos ha invitado a escucharlo. Nadie salga de este templo con una cruz sin Cristo. Si vas a salir, ponle a Cristo a tu vida. Y entonces estás preparado para cualquier cosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De pie, hermanos. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento, a presentarle al Señor las ofrendas junto con todas nuestras necesidades, con todo nuestro pueblo, todo que llegue a manos del Señor. Gracias por